Una de las cosas que hace muy atractivo el venir de una ciudad pequeña, porque soy de una ciudad pequeña, nacido, criado y ahora radico en ciudades pequeñas, porque en el sur de Texas, la ciudad donde vivo es pequeña, es que cuando uno viene a ciudades como la Ciudad de México, es obvio que es muy atractivo venir como turista o venir por unos días, pero lo que más aprecia uno cuando uno viene aquí es ver la conexión con lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento. Cuando piensan en el Nuevo Testamento y piensan en las cualidades que tuvo la iglesia hace 2000 años, pensando en el hecho de que hace 2000 años las doctrinas e inclusive los sistemas de gobierno de iglesia no estaban formulados, porque parte de ello es la razón que se escribe en el Nuevo Testamento, para poner en claro mucha de la confusión que había. Si se ponen a pensar en el libro de los Hechos y varias de estas epístolas, su distintivo no fue en sí su doctrina o su estructura, pero porque fueron movimientos, hasta cierta manera, hablando del cristianismo, fue un movimiento clandestino e inclusive ilícito, porque te metían a la cárcel, sabían que eras seguidor de Jesús en un momento dado. Uno de los distintivos principales era su generosidad. La iglesia fue conocida por su generosidad. Y menciono todo esto porque otra vez venir a México y específicamente venir y estar aquí en esta iglesia, que ya para mí como que siento es mi segundo viaje, porque estuve sábado y domingo aquí con los hermanos, es que aprecio mucho su hospitalidad. Y me imagino que el hecho de que ustedes estén de regreso, algunos de ustedes por varios años, algunos de ustedes son los primeros y están probando la hospitalidad de Oreb, y esos hermanos hacen un trabajo excelente, ¿no es cierto? La manera en que nos hacen sentir, la manera en que nos reciben, cómo nos atienden, en fin, es algo que realmente refleja, en este caso, lo que la iglesia en el primer siglo hacía. Ahora, una vez más, para mí como persona que nunca he vivido en ciudad grande, persona que venir a estas ciudades intimida, porque sí intimida, es una ciudad extremadamente grande. Aprecio mucho y valoro mucho el hecho de que no solamente la hospitalidad, pero el hecho de que cuando yo llego y tengo un cierto itinerario de lo que hay que hacer y las actividades, lo que más me interesaba saber era cómo me iba a mover de un lugar a otro. Eso es lo que más me interesaba saber. Entonces, cuando los hermanos han tenido a bien recogerme en el aeropuerto, llevarme a donde tengo que ir, hace el viaje más placentero. No sé si saben de qué estoy hablando, porque no tengo que preocuparme dónde es la vuelta, dónde hay que ir y todo eso, aunque tenemos la tecnología, pero esa tecnología es una bendición cuando funciona, ¿verdad? Pero cuando no funciona es la maldición más grande. En fin, el punto es de que me hace pensar que el destino hacia donde uno va, lo cual es importante, cuando tienes quien te lleve y la persona es local, disfrutas también el viaje. Entonces, el proceso como el destino, ambos se convierten extremadamente importante. Para los que tenemos la bendición de venir de hogares donde nuestros padres tuvieron un fundamento en Cristo, pienso en ese sentido del peregrinar de la vida, llegar a ser un adulto, eventualmente salir de casa, casarnos o lo que haya sido, y pienso en ese navegar de la vida cuando tienes a alguien que te está guiando. En este caso, otra vez, pensar en la cuestión de unos padres. El Señor me concedió a mí la oportunidad, no solamente de venir de un hogar donde los principios cristianos se abrazaron a temprana edad, pero la otra cosa es que tuve mentores en el sentido de la vida y específicamente en el ministerio. Específicamente en el hecho de que el llamado de Dios para mí fue bastante orgánico, fue bastante, en otras palabras, agradezco al Señor que no me permitió conocer la estructura ministerial como típicamente la conocemos, me permitió conocer la obra, me permitió ser parte de plantaciones de iglesias, e inclusive, y ahorita ya se me va un poquito el avión porque he conocido tanta gente desde que llegué aquí desde el viernes, pero conocí a alguien que viene de Ciudad Valles. No sé quién es, y no sé si fue aquí o fue en Oaxaca, pero alguien conocí. Y lo primero que le dije a esa persona, cuando me dijo que era de Ciudad Valles, y me dice que venía de una iglesia bautista, y no tuve que preguntarle de cuál, le empecé a platicar la historia de cómo la primera iglesia bautista de Ciudad Valles se formó.
Y la primera iglesia bautista de Ciudad Valle se formó a través del ministerio de mi suegro, porque mi suegro, Cuauhtémoc de la Garza, pastoreó la primera iglesia bautista de Ciudad Mante por 18 años, y tengo presente como algo extremadamente vívido, algo así impreso en mi mente, porque ese es el tiempo en que mi papá se convierte al evangelio, y sus primeras experiencias de conversión son en plantación de iglesia. ¿No parece eso contradicción de términos? Donde a veces, por ejemplo, con el simple hecho de bautismo, muchas veces la gente rehúsa bautizarse, o como iglesia batallamos para pedirles que se bauticen. Yo vengo de un trasfondo donde el bautismo estaba implicado, en donde si la persona se convertía era para servir y dar y colaborar y sacrificialmente invertir de su vida y sus recursos. Entonces mis años tempranos de edad, y especialmente con mi papá, con mi suegro y otros hermanos, fue precisamente esos viajes de viernes en la tarde. Salíamos con mi suegro en su camioneta, íbamos a Ciudad Valles a iniciar el culto de hogar en aquel tiempo, en aquellos años. Y cuando este hermano que conocí, a lo mejor aquí estás, no sé si estás aquí, o fue tal vez, no sé, en otro lugar, pero el punto es de que empezamos a platicar y sale la trayectoria de cómo el evangelio, hasta cierta manera, o la obra bautista, llega a Ciudad Valles. Empieza la obra, empieza a crecer, y ahora conocer a este hermano después de estos años que me imagino, porque recuerdo haberlo visto y se ve joven, me imagino que todavía no nacía para cuando la obra empezó en Ciudad Valles. Entonces, ese peregrinar para mí involucra otra vez una serie de personas que empezaron a moldear mi vida, empezaron a moldear mi teología, mi manera de pensar, mi idiosincrasia. Eventualmente el Señor en su misericordia me permite sentir la claridad de la vocación con la cual he sido llamado, la pasión por Él, por su iglesia, por el evangelismo, por su palabra, de tal manera que a mis 44 años de edad, y rehúso decir 45 porque es el sábado que cumplo 45, pero rehúso, estoy aferrándome 44 todavía, ¿sí o no, pastor? Hay que aferrarse en el nombre de Jesús. 44, ¿ok? A mis 44 años de edad les puedo decir que si pudiera ponérselos hasta cierta manera en una gráfica, que es lo que quiero mostrarles, una gráfica en la pantalla, quiero que vean la gráfica que enseña, este es el ministerio de lo que viene siendo la Casa Bautista de Publicaciones en Estados Unidos, que se llama Lifeway, y ellos han producido un libro que se llama Sucesión en todos los niveles. Y en este libro, Sucesión en todos los niveles, encontramos una gráfica que ilustra para mí lo que quiero que conversemos por un momento. No sé si la podemos poner allí en la pantalla, pero son básicamente unos triángulos que quiero que vean, porque para mí esto es lo que va a ilustrar exactamente dónde vi mi crecer como individuo, y por un momento escuchen lo que estoy diciendo, porque no he incluido, y no que esté en contra de ello obviamente, no he incluido la educación formal de universidad o seminario. Eso es importante y es una bendición poder hacerlo, y este lunes a miércoles pasamos tiempo en el seminario y estuvimos compartiendo y estuvimos aprendiendo juntos, pero tiene que ser en un contexto donde los seminarios simplemente vienen a servir la misión de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, el seminario, los ministerios como convenciones y cosas por el estilo tienen que servir ello. Por lo tanto, no sé si lo vamos a poder ver en la pantalla. ¿Sí lo vamos a poder ver en la pantalla? No estoy seguro. No se va a poder ver. No lo recibieron. ¿Y en el correo de la iglesia? Tampoco lo recibieron. Ok, ¿te lo puedo dar otra vez? Sí, porque va a ser muy importante que lo reciban. Aquí, déjame mandártelo. Pastor, ¿te lo puedo dar para que me lo mandes, por favor? Y aquí está, mira. Si lo puedes mandar nada más, ahí está. Ya nada más de poner la dirección de ellos. Ok, lo que quiero nada más que piensen por un momento es esto, es que al pensar en el crecimiento de uno y cómo está desarrollándose uno, llega un momento en el cual este crecimiento, y ahorita que vean los triángulos, pero los triángulos están inversos. En otras palabras, uno está hacia arriba, uno está hacia abajo, porque la idea es que estos triángulos que presentan este libro llamado Sucesión, Ministerio de Sucesión, ¿sí me explico? Cuando está avanzando de un lado a otro, estamos hablando acerca del poder entablar una conversación donde pasamos la antorcha o pasamos el legado hacia otros. Eso es lo que estamos hablando. Pensar en cómo discipulamos unos a otros o nos discipulamos unos a otros. Una de las cosas que van a ver ahorita en la pantalla, pero déjenme adelantarle un poquito de esto, porque el reto que yo estoy viendo de lo que están por ver e ilustrarles este proceso de discipulado y verlo en mi vida, es que a mis 44 años de edad, tengo 3 hijos, uno de 19, 17 y 15.
es el hecho de que cuando pienso en la sucesión ahora de mi vida y pensar en aquellos que eventualmente van a reemplazarme, eventualmente van a tomar mi lugar, y estoy hablando a nivel ministerial, a nivel de trabajo, a nivel de las cosas que hacemos, el reto que yo estoy viendo y que considero, al ser padre de esa generación de jóvenes, es el hecho de que tenemos hoy en día el síndrome de lo que viene siendo Charlie Brown o Snoopy. ¿Todos saben de qué estoy hablando, de Charlie Brown y Snoopy? ¿Sí? Las caricaturas, los monitos de las caricaturas. Porque en el concepto de Charlie Brown y de Snoopy, en la teología de esta caricatura, es que Charlie Brown es el tipo de persona que él va a tomar el arco y va a tomar la lanza. Arco y lanza. Y él literalmente lo que va a hacer es que va a ver la pared y él va a tomar arco y lanza y la va a mandar. Y donde pegue en la pared, ahí va a dibujar el tiro al blanco. Entonces, de esa manera, él nunca falla. Mi temor es que, otra vez, ya sea por la vida o ya sea por el ministerio, pero tengo la impresión que así es como procesamos o así es como vemos la vida hoy en día. Vivimos en una generación donde el único pecado que hay es decir que hay pecado. El propósito es no ofender a nadie, el propósito es que no hay verdades absolutas, ¿me explico? El propósito es de que tenemos que tolerarnos unos a otros, de tal manera que esa mentalidad se infiltra en el ministerio. Y hoy en día, aquí es a donde voy, hoy en día es que pensar en el discipulado, pensar en el ministerio de sucesión, entender que mi llamado como pastor, y necesito que escuchen esto, porque sobre todo si no eres pastor y eres parte de una iglesia, necesito que le comunique a tu pastor lo que estoy por decir. Pero todo pastor sin excepción es interino. No hay pastores permanentes. ¿Sí o no? Y yo sé que les ofendí porque les costó mucho el pastorado, yo sé que fueron muchas las entrevistas y tienen años en la iglesia, pero la realidad es que alguien va a pastorear la congregación que estamos pastoreando, ¿no es cierto? Alguien lo va a hacer. Y ahorita acabo de mencionar algunas de las personas que a mí me han entrenado, me han preparado, han mentoreado mi vida, pero algunos de ellos ya no están ejerciendo el ministerio vocacional. Entonces, todo lo que quiero que pensemos es esto, que si ese es el caso y nadie es permanente, al parecer, parte del problema que estamos viviendo en nuestra generación, o parte del problema que estamos viviendo a nivel ministerial, es que la generación en que vivimos estilos de vida o tomamos decisiones como que si fuéramos a estar en este mundo para siempre. Inclusive Jesús habla y dice, no hagáis tesoros en el... ¿Sí? Hablando acerca de esa, que al final termina diciendo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro. Entonces, si actuamos como que si esto es el todo de la vida, tiene sentido que nos aferremos a este mundo, tiene sentido que valoremos más lo que nuestros sentidos perciben que lo que nuestro espíritu ha sido desarrollado a conectar o a transformar. Entonces, con esto que estoy mencionando otra vez, traduzcan eso en el mundo en que vivimos, en el mundo ministerial que vivimos en la iglesia, porque el reto que yo veo, si la generación que viene detrás de nosotros, si nuestros hijos y nuestros nietos, que van a ser los que van a pastorear la iglesia en los próximos 10, 5, 7, 12, 3 años, y su mentalidad es como la de Charlie Brown, el problema no es tanto de que no haya un sistema de discipulado, el problema es que mucha de esta generación no sabe o no siente que necesita ser discipulada. Entonces, la pregunta como pastor, o la pregunta como mentor, o la pregunta como alguien que tiene que pasar, en este caso, la batuta, o tiene que pasar la antorcha al que sigue, la pregunta es esta: ¿cómo le hacemos para proveer una respuesta a preguntas que no se están haciendo? ¿Saben de qué estoy hablando? Suena como criar hijos, ¿no es cierto? La crianza de los hijos es exactamente eso. Yo estoy convencido, criar hijos es darle respuestas a los hijos a preguntas que ellos no saben que tienen. Esa es la crianza de los hijos. El evangelismo y la predicación es exactamente lo mismo. Domingo tras domingo nos paramos enfrente de la iglesia y hasta cierta manera presentamos un mensaje o presentamos un evangelio que en su gran mayoría la gente no sabe que necesita. En su gran mayoría. Inclusive estamos en una... ¿Puedo cambiar de micrófono? ¿Sí? ¿No hay problema? ¿No ofendo a nadie? Sí, cambio de micrófono porque esta cosa está haciendo mucho ruido. ¿Puedo cambiar el micrófono, hermano? ¿Agarro uno de aquí? Ok. Voy a agarrar este porque es el primero que está aquí. ¿Está bien? Sí. Ok, perfecto.
El reto que estamos viviendo, aquí está Snoopy. Ok, ¿te puedes regresar al anterior, por favor? Porque quiero asegurarme que está claro. Esto lo tomamos del libro que se llama, otra vez, Sucesión. El tema del libro es pipeline. La palabra pipeline es tubería. Entonces es la tubería para que haya una sucesión. Hay que tener un sistema para poder pasar la batuta de una manera bíblica. Y en ello lo que hace es que presenta estos dos triángulos, este libro, donde ponen el triángulo de la izquierda arriba la responsabilidad del pastor. Este es mi papel, mi responsabilidad. Pastor, esto lo podemos poner en la página de internet o algo, si alguien lo quiere después lo proporcionamos, ¿verdad? Ok, entonces está la responsabilidad del pastor y se observen esta responsabilidad del líder. Entonces piensen en términos de sucesión y lo que está hablando en discipulado o en el pasar la batuta a la generación que sigue ministerialmente hablando, o piensen en términos de padres con hijos, piensen en términos si tienen un negocio, cómo le van a hacer para pasarlo al que sigue, ¿sí? Piensen que en el trabajo de ministerio pastoral son 4 espacios en cada uno de los triángulos que son los mismos, y aquí están las 4 cosas que hay que hacer. Entonces inicia obviamente con el pastor, en el cual a la par, junto con el líder o los líderes de la iglesia, su involucramiento en el ministerio es intencional. Y si ustedes observan, abarca lo más grande, o la participación principal es del pastor y la del líder es mínima. Eso implica, y no se alcanza a leer aquí, pero implica básicamente esto: yo como pastor hago, tú como líder observas y platicamos la experiencia. El segundo paso es que se reduce la participación de ser intencional, ahora es un ministerio guiado. Y esa guianza o dirección se refleja en que el líder ahora, el pastor hace, el líder ahora en lugar de simplemente observar, ahora me ayuda o ahora ayudas y lo platicamos. El segundo paso. El tercer paso, ahora observen que el pastor se reduce y ahora pasa la descripción al lado del líder. Misma experiencia, pero ahora es una colaboración en el ministerio, donde el diálogo ahora es donde tú, líder, haces, yo, pastor, ayudo, ¿y qué hacemos al final? Lo platicamos, ¿verdad? Hay que platicar lo que estamos haciendo. ¿Están siguiendo el flujo de lo que está pasando aquí? La última, que es donde queremos llegar, es donde el involucramiento del pastor es mínimo y la del líder o la del discípulo es aquella que es la más grande, y ahora está preparada la persona para el ministerio. De tal manera que ahora, estamos acá abajo, tú, líder, haces, yo, pastor, observo, ¿y qué hacemos al final? Lo platicamos. Entonces, eso es lo que consideramos o lo que estamos tratando de entender esta tarde con respecto a lo que es el ministerio de sucesión o el pasar la batuta, porque una vez más, voy a decir una vez más, todo pastor es interino. No hay pastores permanentes. ¿Sí se pueden llevar eso esta tarde? Por favor, escúchenme. Todo pasa, inclusive, déjenme decir esto, porque ahorita vamos a leer de uno de los pastores de la iglesia primitiva y va a escribirle a pastores. Yo estoy convencido que tanto el pastor Pablo como el pastor Pedro, los discípulos de Jesús, si ellos no practican esto, el evangelio no llega a nosotros. Eso me hace pensar que si ignoramos este proceso, potencialmente va a haber personas que todavía no nacen, que no van a escuchar de Cristo. Va a haber iglesias en las cuales, en lugar de tener un pastor interino, no tendrán pastores. Definitivamente no va a haber, porque no estamos reemplazándonos en el trabajo ministerial. En fin, lo que quiero que veamos es esto. ¿Me muestras una más, por favor? Déjame, porque nos tenemos que adelantar obviamente para ver de esto. Si puedes avanzar, ahí está Snoopy, y ahí lo que les dije hace rato, ¿verdad? Él lo que hace es simplemente tira y hace ahí. Uno más, por favor. Este es de donde quiero que entendamos de dónde viene la conversación. Es en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde ustedes probablemente saben el contexto. El libro de Efesios es principalmente escrito para iglesias en las cuales había división. No solamente división o diferencias sociales o culturales, pero específicamente teológicas. Entonces, Efesios, en esta cuestión de la unidad, de la cual esta semana lo aprendimos, la unidad no es específicamente o no es primordialmente para la iglesia o para la comunidad. La unidad tiene que ser primeramente con Cristo. Entonces, el problema de la iglesia en Éfeso es que su división fue el producto no de que no se llevaban bien, fue el producto no de que había diferencias culturales o de que niños, mujeres, adultos. El problema que tenía la iglesia de Éfeso era con Cristo,
que no estaban unidos a Cristo. Entonces, iglesias, matrimonios, sociedades divididas, segmentadas o fragmentadas, el problema no son sus diferencias. El problema es que no están conectados con Cristo. Entonces Pablo escribe esta carta a los Efesios tratando de llevarles a entender que necesitan conectarse a Cristo para conectarse unos a otros. Pero es interesante que al final de ello, cuando ya está terminando la carta, antes de entrar en lo que es, escuchen esto, antes de entrar al capítulo 6, que básicamente es la guerra espiritual, él pone el contexto, la guerra espiritual. Capítulo 6 de Efesios, donde habla de la armadura de Dios, el contexto es las relaciones interpersonales. Pero es interesante que Pablo responsabiliza a los pastores, que todos somos interinos, pastores interinos, ¿verdad? ¿Pastores interinos? Ok, qué bueno, ok. Pastores interinos, los responsabiliza de pasar la batuta, de pasar la antorcha a la generación que sigue, donde el propósito de ello es de que esa unidad con Cristo sea reflejada unos con otros. Por lo tanto, dice él, con el propósito de la unidad con Cristo y la unidad unos con otros, es que él mismo, ¿quién? El pastor de los pastores, el que no es interino, el que es permanente, el que vive por los siglos, ¿no es cierto? El que es eterno, el Dios verdadero, él mismo a los pastores interinos los llamó y los constituyó, y dentro de los pastores interinos, de los pastores que no somos permanentes, que solamente estamos de paso y que nuestro propósito es invertir los triángulos, es que él estructuralmente o estratégicamente, basado en sus designios, en sus propósitos, llamó a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos evangelistas, a algunos pastores y a otros maestros. Eso es lo que está diciendo Pablo simplemente. Entonces, en ese contexto es que quiero que filtren lo que estamos hablando en esta tarde. Por lo tanto, uno más por favor. Por lo tanto, piensen en esto, porque aquí es donde quiero que piensen en la diferencia entre función y esencia. Cuando hablo de pasar la antorcha y hablo de que somos pastores interinos, interinos, todos conmigo, ¿verdad? Pastores interinos, nadie es permanente, todos somos interinos, ¿sí? Eso implica que en esta gráfica ilustra que de pasar la antorcha tiene que dejarse bien en claro que Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12 y los que siguen están hablando de una distinción en función, no en esencia. ¿Qué implica ello? Que todos somos o todos tenemos el mismo valor ante Dios, simplemente que nuestras funciones son diferentes. Entonces, en función existen dos círculos, el externo o el de afuera y el interno. ¿Qué implica ello? Que ustedes observan las palabras profeta, evangelista, pastor, maestro y apóstol. Las 5 cosas que mencionó en Efesios. Y lo que estamos tratando de ilustrar aquí para que entendamos cómo vamos a pasar la antorcha, porque yo voy a asumir que no hubo nadie esta tarde que me va a contradecir o que se cree permanente, ¿verdad? Como somos interinos y la labor es pasar la antorcha, entonces la estructura que sigamos va a ayudar o va a obstaculizar ese propósito. Y si la estructura no es bíblica, eventualmente de alguna manera se va a reflejar donde cometamos el error que muchos pastores han cometido, y es de literalmente permitir que la obra decaiga porque él decayó, que la obra empiece a menguar porque su salud ha menguado o porque eventualmente la persona falleció y no hay un legado que se dejó. Entonces, por ello es que la iglesia tiene que entender, el ministerio tiene que entender que el círculo de dentro, que son las siglas de las palabras de afuera, ¿sí? La P para profeta, E para evangelista y todo ello, lo que está implicando es que el círculo de dentro es aquellos que tienen el llamado a liderear. Entre paréntesis, es obvio que cuando uso el término líder, que es una palabra obviamente muy común y que hay cientos de libros que se venden con esa terminología, estoy hablando de liderazgo de ¿quién? ¿Liderazgo de quién? ¿Quién es el pastor de los pastores? ¿Quién es el eterno? Si no estoy hablando de ningún pastor interino. El liderazgo de Jesús tiene que llevarse a cabo donde la esencia de Jesús es empaquetada y es confiada a la iglesia, donde hay unos que son llamados apóstoles y tienen el don de la profecía y tienen el don de la enseñanza, tienen el don pastoral y todo lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Eso implica que el círculo de afuera es la iglesia. Por favor, escuchen esto. La implicación que estamos haciendo es esta, es que dentro de la iglesia, en este momento, en cada iglesia, cada uno de nosotros, existen todos estos dones. La pregunta es si nuestras iglesias tienen la estructura que permite que estos dones florezcan. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando digo que florezcan, es básicamente el triángulo de que estoy hablando, o los triángulos que estoy hablando. ¿Sí me explico? Donde gradualmente estoy yo moviéndome literalmente del centro de atención, y donde alguien más está saliendo al frente
en la obra? Esa es la pregunta. Entonces, ese es de donde venimos, donde viene esta conversación, es donde viene eso que queremos entender. Y en este caso lo que queremos hacer es considerar a otro de los pastores, que su nombre es Pedro. Así que tiene una Biblia rápidamente, capítulo número, vamos al 4, antes de ir al 5. ¿Me muestra lo que sí, por favor? En el capítulo número 4 de Primera de Pedro, que es un libro escrito a un contexto donde la persecución ha arreciado, las calamidades son extremas, el sufrimiento es grande y hay muchos desertores. La iglesia está literalmente rindiéndose, la gente está cediendo a filosofías huecas, a teología corrupta, y en fin, es un tutti frutti. Y Pedro tiene que escribirle, porque Pedro entendió que él era no permanente, pero era interino. Y el mensaje tiene que seguir, así es que conforme él ve que está envejeciendo, conforme él ve que la persecución sigue, y vamos a leer de Pedro que él ve o él está compartiendo que los sufrimientos a través de Cristo son una bendición. Pedro va a considerar esos sufrimientos literalmente un privilegio. Por lo tanto, esto es lo que dice: amados, obviamente está hablando a la iglesia, no os sorprendáis del fuego de prueba. ¿Qué está implicando? Está implicando que tristemente la iglesia estaba ¿qué? Sorprendida. Esta tarde tengo la impresión que algunos de ustedes se acaban de sorprender que les acabo de decir interinos, porque les costó mucho el seminario y finalmente tienen a la iglesia donde quieren tenerla y ya los ando corriendo. ¿Ok? No se sorprendan, dice el apóstol Pedro. Dejen de sorprenderse. Esta cuestión del sufrimiento es parte o es sinónimo de ser un seguidor de Jesús. Y dice él, de este fuego, de esta prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13, vean lo que dice. El que sigue. Sino, aquí está la contraparte, ¿sí? El antídoto al ser sorprendido, el antídoto a poner una actitud equivocada ante las circunstancias es el gozo. Observen lo que está sucediendo. Pedro no está diciendo esperen a que la cosa cambie para que entonces se sientan mejor y se lleven bien. Al parecer, Pedro está diciendo que el antídoto de las calumnias, el antídoto de las tragedias es literalmente el gozo, por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? En otras palabras, esto no es simplemente pensamiento positivo, esto no es simplemente actitud positiva, esto no es simplemente escuchar a Walter Mercado o a Dr. Phil o uno de esos, Oprah o esos filósofos. No, esta es la esencia de Cristo, donde el gozo, por favor escuchen esto, el gozo que está pidiendo Pedro o demandando no es el gozo de la persona que simplemente pone su fe en Jesús. El gozo que Pedro está pidiendo es el gozo de ¿quién? Entonces es lo que está diciendo Pedro. Entre más arrecian las cosas, más indaguen, más conozcan cómo Jesús encontró gozo en la tribulación. No sé si me estamos aquí conectando en esto. La tendencia del cristiano es tratar de simplemente incrementar o mejorar su propio gozo. Ahora, yo estoy a favor de que tú tengas gozo. La Ciudad de México presenta muchos gozos. Yo en Oaxaca comí cosas que trajeron mucho gozo a mi vida, pero aquí no se trata del gozo mío, o de que mi gozo mejore, o de que mi gozo incremente, o que me conozcan como el pastor de gozo. Aquí el punto es que independientemente que suceda, la gente, el mundo, la iglesia, mis hijos, mi esposa, necesitan conocer el gozo de ¿quién? El gozo de Cristo. Es el punto. Es el gozo de Cristo. De tal manera que dice él, para que también en la revelación de su gloria, ¿la gloria de quién? No de la iglesia, no del pastor, no porque el matrimonio va a ser glorioso y las finanzas van a estar mejor. Es la gloria de Cristo. Dice, os gocéis con gran alegría. Versículo 14, rápidamente. Si sois vituperados por el nombre de Jesús, en otras palabras, aquí está una condición. Tal parece, esto es lo que está implicando Pedro. La vituperación, el sufrimiento es cuestión de tiempo, va a suceder. La pregunta no es si vas a sufrir, la pregunta es si tu sufrimiento va a traer gloria a Dios. Esa es la única pregunta. ¿Sí? No. Otra vez. La cuestión del sufrimiento es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O vienes de sufrimiento, o estás en sufrimiento, o vas al sufrimiento. Esas son las únicas maneras de vivir en este mundo. Porque aunque Cristo reina, adivinen qué, el príncipe del aire es el hijo de perdición, ¿verdad?
Entonces nos afecta. Entonces dice él, si acaso vas a vivir o cuando los vivas, los vituperios, dice, tienen que ser en el nombre de Jesús. En otras palabras, que tu sufrimiento engrandezca o ensalce o incremente el carácter, la personalidad, el sentir, el gozo de Cristo, no el tuyo, que de Cristo. De tal manera que sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De tal manera que ciertamente de parte de ellos, Él, ¿quién es Él? Cristo es blasfemado, pero por vosotros es, ¿qué cosa? Es glorificado. Versículo 15, rápidamente. Así que, esa es la conclusión. Es pastor, así que no es cierto, no es conclusión, ¿verdad? Es Pedro. Falta capítulo 5. Todo pastor echa mentiras cuando dice, así que, concluyendo, ninguno de vosotros, ¿qué cosa? En otras palabras, ya hablamos del sufrimiento que glorifica a Cristo. Es obvio que si el sufrimiento no glorifica a Cristo, entristece a Cristo. Nada más hay dos clases de sufrimiento. Y dice el apóstol Pedro, no se metan en camisas de 11 varas, no se crean pastores permanentes, no se crean que es el gozo de ustedes, no se crean que el punto aquí es evadir sufrimiento, no piensen que por un momento que la historia es acerca de ti, es acerca de Cristo. Por lo tanto, no padezcan como homicidas, como ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Una vez más, escuchen esto. Aparentemente, porque esta es la implicación del versículo, aparentemente estos cristianos, Pedro no está diciendo, ojalá ningún día se les acuse de homicidas o de ladrones o de malhechores. Pedro está diciendo, dejen de serlo. Es lo que está diciendo a la iglesia. ¿Se imaginan? El pastor hablando, esta iglesia está disfuncional. Yo sé que la de ustedes no, pero esta sí, disfuncional. ¿Sí? Vean lo que sigue más adelante. Terminamos aquí. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que, ¿qué hacemos? Ya aprendimos cómo glorificar a Dios. Glorificamos a Dios desarrollando el gozo de Cristo, no mi gozo, el de Cristo. Hemos aprendido que cuando, no si, experimentemos vituperios, nos aseguremos que el punto no es el sufrimiento. El punto es el sufrimiento que está engrandeciendo la iglesia, mejorando la condición. No, tiene que engrandecer el nombre de Jesús, el carácter de Jesús, la esencia de Jesús. Ese es el punto del sufrimiento. Terminamos de esta manera. ¿Qué es lo que sigue aquí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será entonces el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Último versículo, aquí está. Si el justo con dificultad. Entonces, ¿cuál es la esperanza que va a tener el impío y el pecador? El ministerio de sucesión, de lo que estamos hablando, de pasar la antorcha a la generación que sigue, es precisamente el que tiene que lidiar con esta pregunta. ¿Les gustaría ver la respuesta? Capítulo 5, aquí vamos, esta es la respuesta. Ruego, ¿a quién? No a la iglesia, no que el gobierno cambie las leyes. No está pidiendo Pedro que la iglesia ahora se ame, o que aprendan a hacer misiones, o que aprendan a evangelizar. Observen cómo el ministerio de sucesión inicia con aquellos que son interinos. ¿Están observando eso? No podemos pedirle a este mundo que deje de ser egocéntrico si como líderes seguimos lidereando como que si nosotros somos la bujía del equipo. Como que si el ministerio literalmente dependiera de nosotros. Como que si nuestro trabajo es cambiar las circunstancias. Nuestro trabajo es implementar, es modelar, es predicar que independientemente que suceda, el propósito de cada circunstancia es que literalmente incremente el carácter, el nombre, la esencia de Cristo. Por lo tanto, dice él, ruego ¿a quién? Ruego a los ancianos, ruego a los obispos, ruego a los pastores que están entre vosotros. Obviamente está hablando de iglesias en casas, es la implicación, ¿verdad? Porque en este tiempo hay persecución. Y dice, yo anciano, yo pastor, yo líder, yo parte de este interinato. Y entre paréntesis, ¿alguien recuerda el final de Pedro? ¿Creció su iglesia? ¿Tuvo buen fondo de retiro pastoral? ¿Terminó sus últimos años predicando en el seminario? ¿Cuál es el final de Pedro? Simplemente lo que hace Pedro es que él entiende desde temprana edad que su pastorado es interino. Todos somos interinos. No hay nadie permanente. Por lo tanto, vean lo que sucede. Dice, yo anciano, sí, yo anciano, también con
también con ellos. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahora sí muestran los ángulos. Pedro lo que está diciendo una vez más, Pedro se responsabiliza por eso. Una vez más, por favor, escúchenme. Esto que está enfrente de ustedes es el interinato en acción. Es el interinato con agresividad. Es el interinato donde, al parecer, en el contexto de Pedro, en el contexto de Primera de Pedro, en el contexto de la iglesia en el primer siglo, al parecer, entre más calamidades y persecución había, esto se refinaba más. ¿Sí ven lo que está pasando? En otras palabras, esto no es un plan que simplemente a alguien se le ocurrió. Este es simplemente el evangelio de Jesús, donde Él inclusive como el Hijo de Dios, como el carpintero, como el rabino, Él sabía que su tiempo estaba, Él sabía que su vida era un triángulo que literalmente iba eventualmente a tener que ser enjuiciado ilegalmente, iba a tener que ser torturado, iba a tener que ser eventualmente asesinado, puesto en un sepulcro, con el propósito de que sus líderes pudieran florecer. Eso es el ministerio pastoral. Esa es la razón por qué Dios nos ha llamado. Esa es la razón por qué existimos. Esa es la razón por qué el Señor nos tiene en este lugar. Por lo tanto, rápidamente, la que sigue. 3 cosas que quiero que se lleven esta tarde con respecto a lo que está enseñando Pedro. Porque está diciendo ancianos, de los cuales yo participo en ello. El liderazgo del pastor tiene que ser en pluralidad. Por favor, escuchen esto. Grábense esa palabra, pónganla con mayúsculas. Si vamos a tomar en serio la cuestión del interinato que tenemos en nuestras manos por los próximos 3 meses, 5 años, 20 años, 40 años, no sé cuántos años el Señor te conceda a ti servir en esta función de anciano o de obispo o de pastor. Independientemente, todo pastor, todo líder que liderea sin la mentalidad de una pluralidad, de una diversidad de líderes o pastores. Ok, necesito hacer este comercial. Esto es extremadamente importante. Si tú no eres pastor, a ti te voy a hacer doblemente responsable por lo que estoy por decir. Mi sugerencia, si tu iglesia no tiene pastor, o tu iglesia eventualmente se queda sin pastor, o conoces a alguien que no tiene pastor, yo diría que toda iglesia que va a entrevistar a un pastor, que ora por un pastor, debe de preguntarle en la intervención o en las entrevistas o en el proceso, debe preguntarle: ¿cómo es que tú, pastor, cómo es que tú eres interino, y cómo es que en tu interinato vas a incluir una pluralidad de pastores, una pluralidad de obispos y de siervos? ¿Sí me explico? Menciono esto por lo siguiente, porque tristemente en nuestra cultura occidental, parte de este concepto de obispo, pastor o líder, típicamente lo conectamos con la vocación de verlo como nuestro ingreso. Es obvio que estoy agradecido que mi familia tiene una manera de sustento a través de lo que la iglesia contribuye para mí, y no estoy en contra de ello. Pero es obvio que en el contexto de la Biblia y en el contexto de la mayor parte del mundo, los pastores no reciben salario. ¿Por qué? Porque el pastorado o el liderazgo está basado básicamente en 2 cosas. Una de ellas es el llamado de Dios. ¿Todos conmigo? Es el llamado de Dios. Ese no se puede confundir, no se puede negociar, y la mayoría de nosotros no lo queríamos. Nadie lo pidió, a menos que te guste el masoquismo, no es cierto. Pero la mayoría no lo pedimos, simplemente de acuerdo a lo que dice Jeremías, de lo que dice Pablo, lo que dice Juan el Bautista: desde el vientre de mi madre el Señor me escogió. ¿Me explico? Entonces, lo que hace esta experiencia es algo sobrenatural. Es algo que no pedimos nosotros. Entonces, esa es una. La otra cosa que hace la combinación del pastorado y que tiene que ser reflejado en pluralidad es la cuestión de las habilidades o su liderazgo. Habilidades. Obviamente ese es el componente humano. Y yo lo pondré en el contexto de la salvación. La salvación es ambos, es la regeneración que llega a la vida del hombre, y cuando el hombre es tocado, regenerado, tiene la habilidad de decirle sí a Cristo. Entonces, Pedro, caminando con Jesús, con los discípulos, Mateo 16, ¿quién dice los hombres que dicen que soy yo? Oh, Juan, Elías, y ahí se van, y uno de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios. Y dice Pedro: porque no te lo reveló, sino mi que está en los... Ok, el punto es este. ¿Quién lo reveló? Dios lo reveló. ¿Quién lo confesó? Entonces, ¿cuál es más importante, la intervención divina o la intervención humana? Y la respuesta es sí, esa es la respuesta. Es lo mismo que en la salvación, ¿no es cierto? Dice la Biblia que si confesares con tu boca
Pero aparentemente esa confesión es el producto del Espíritu Santo. Entonces, a donde voy con esto es que es la combinación de ambas. Es un llamado y es la habilidad. Por lo tanto, véame tantito. Cuando hablo de pluralidad, el papel del pastor, porque es interino, véame tantito. El papel del pastor, porque es interino, porque no es permanente el pastor, parte de su trabajo es identificar, es orar, es fomentar, es crear estructuras, en este caso los triángulos, donde sabemos que la iglesia es del Señor, Él es el que salva, Él es el que llama. Mi trabajo simplemente es fomentar, crear, reproducir, discipular. Y esa pluralidad, no estoy hablando de que crezcas el presupuesto para que puedas pagarle a otro seminarista que venga a tu iglesia. Nada en contra de seminaristas, muchachos, ustedes son especiales, los quiero con todo mi corazón. Pero la realidad es que la iglesia ya tiene sus obispos, la iglesia ya tiene sus pastores, la iglesia ya tiene sus líderes. El problema es que no sabemos que ya están ahí. ¿Por qué? Porque el pastor que tenemos típicamente no se ve como interino, se ve como permanente. Entonces no ve la necesidad de una pluralidad. ¿Sí me explico? La segunda cosa es similitud. ¿Similitud a quién? No al pastor, la similitud al pastor de pastores. El propósito de las pruebas, acuérdense que Pedro está hablando en un contexto de conflicto, ¿verdad? El propósito de las pruebas, de acuerdo a Hebreos, es que las pruebas nos perfeccionan para crecer en similitud a Cristo. Cada vez que presenten el Evangelio, cada vez que evangelicen a alguien, cada vez que prediquen cada semana, recuérdenle a la gente que el propósito no es exclusivamente omitir o evadir el infierno y un día ir al cielo. El propósito es, mientras estés en la tierra, si aceptas a Cristo, es crecer en similitud a Cristo. Es el propósito de la salvación. Que incluye el cielo, sí lo incluye. Que incluye evadir el infierno, sí lo incluye. Pero la razón por la cual Cristo murió en la cruz es para traer gloria a Dios. Y su gloria le da la capacidad al hombre en su condición de pecado de responder a Él. Y cuando responde a Él es que ahora le da la habilidad, porque habita en Él, mora en Él, de crecer en similitud. Una vez más, en similitud. Si esto es prioridad, entonces los problemas se convierten en el vehículo del crecimiento en similitud. Una vez más, si eso es prioridad y si eso es lo que va a fomentar mi capacidad como pastor de crear una pluralidad en liderazgo, donde comparto el liderazgo y desarrollo otros líderes, es ahora que lo tengo que ver con un sentido de urgencia. Ustedes saben que cada uno de los sermones y cada uno de los liderazgos y cada uno de los apóstoles y cada uno de los obispos y pastores y siervos que han caminado sobre la faz de la tierra, todos hemos predicado que Cristo viene pronto, ¿verdad? Esa urgencia en el primer siglo era palpable, era grande. Y Pedro les habla con la urgencia a la iglesia cuando los ve que están menguando, que están confundidos, que están desertando. Y otra vez, Pedro no los culpa, porque yo me puedo imaginar a Pedro con ese corazón pastoral ver a su propia iglesia sufrir. El abuso, la confusión, de tal manera que Pedro siente un sentido de urgencia. Todo pastor que se ve interino le caracteriza un sentido de urgencia. Tiene que haber urgencia, tiene que haber urgencia, tiene que haber un sentido de que Cristo viene pronto, de que la iglesia no está creciendo en similitud y se refleja en que no hay pluralidad en liderazgo, de que no estamos despertando y creando una nueva generación. Y una vez más, lo dije desde un principio, estoy consciente que la cuestión de la generación es difícil de alcanzar, porque tenemos una generación que tiene el síndrome de Charlie Brown y de Snoopy, ¿verdad? Estamos predicando cosas que nadie está pidiendo, eso es lo que estamos haciendo. Pedro estaba predicando mensajes que nadie estaba pidiendo. ¿Cómo lo sé eso? Porque al final lo matan. Así es que, ¿quién dice yo? ¿Es lo que estamos, no estamos haciendo eso? Esto es en contra del evangelio de la prosperidad. Exactamente en contra del evangelio de la prosperidad. En contra de estas mentiras que se están propagando hoy en día. Déjenme acabar de esta manera, porque es lo que quiero que hagamos y queremos. Regresamos al versículo uno más. Observen la urgencia. La urgencia es de que, la segunda parte del versículo, Pedro dice, testigo. No solamente yo soy parte de ellos, la pluralidad, no solamente yo soy parte del hecho de que esta pluralidad está llevándose en crecimiento a similitud. Por eso es que los ancianos son extremadamente importantes, porque estamos creciendo, es el papel del anciano en llevar a la iglesia a crecer en similitud de Cristo. Entonces la urgencia está puesta en que soy parte de ellos y que yo soy testigo. No lo leí en Facebook, no lo escribí en un libro, no lo aprendí en una conferencia. Dice Pedro, yo soy testigo ¿de qué cosa?
Soy testigo ocular, obviamente, yo estuve presente, yo lo vi cuando lo crucificaron. Ya, yo soy el que lo negué. Yo sé, yo sé, porque estaba actuando como permanente, no como interino. Yo fui parte de los necios que le preguntamos en el capítulo 1 de Hechos: ¿restaurarás? ¿Cuándo restaurarás? No tu reino, pero el reino, ¿recuerdan eso? Porque yo pensé que el punto era Israel, yo pensé que el punto era los judíos, pero ahora entiendo que no son los judíos, es el judío, ¿verdad? Pedro está literalmente diciendo: hey, ahora que me tocó verlo, ahora que me tocó ver al Padre de los interinos, Jesús mismo, dice él, yo soy testigo de sus padecimientos, yo soy testigo de que la invitación esta tarde, esta es la invitación, de que todo lo que hemos descubierto en este ministerio de interinato, en este ministerio de agresividad, en este ministerio de asimilitud a Cristo, en este ministerio de seguir y de moldear nuestras vidas a través del sufrimiento para Cristo, es de que dejemos de enfocarnos en los padecimientos, y son reales, no los minimizo, pero véanme tantito. Los padecimientos yo los pongo en la misma categoría que pongo la fe y que pongo la oración, y puedo poner otras cosas, pero ¿saben cuál es el punto aquí? De que se ponen a pensar con respecto a la fe. El punto de la fe no es la fe, el punto de la fe es el objeto de la fe. El punto de la oración no es la oración, y es importante la oración, pero es más importante a quién le oramos. El punto de los padecimientos, porque ya entendimos que esto es cuestión de tiempo. No puede ser el punto los padecimientos. El punto tiene que ser el objeto del padecimiento. Cristo fue perfeccionado a través de su obediencia en sufrimiento al Padre, donde dice él que soy también yo participante de ¿qué cosa? Da la impresión de que el objeto del padecimiento está conectado con la gloria verdadera. Llévense esto esta tarde, la última de ellas, una más por favor. La última de ellas es que el propósito del sufrimiento es de que tiene que ser redentor. ¿Qué implica ello? Por favor, escuchen mientras escriben. Damas, escriban para ellos, porque los hombres no hacemos la multifuncionalidad, así es que ustedes sí pueden, damas, los hombres no podemos. Pero escuchen esto mientras escriben. Cuando hablo del propósito del sufrimiento, es que el sufrimiento no está basado en el mío, tiene que estar basado en el de Cristo. ¿Por qué? Porque si no basamos nuestra vida en el sufrimiento de Cristo, estamos actuando como los judíos en el primer siglo. Los judíos en el primer siglo no aceptaron y rehusaron aceptar que la primer venida del Mesías no iba a ser como el león de Judá, iba a ser como Isaías 53. Porque el problema de Israel no eran sus circunstancias, era el corazón de Israel. ¿Sí ven la diferencia? El problema de Israel no fueron los babilonios ni los asirios. Ellos fueron instrumento de Dios para mostrarles que el problema es que, dice Isaías, de labios me adoran, pero su corazón está alejado de mí. Entonces, lo primero que necesitamos en una cultura que esto se convierte en nuestro diario vivir, en una cultura que queremos tomar el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de la cultura, los padecimientos que experimentamos, queremos usarlos como el vehículo para hacer nuestro ministerio de interinato, tenemos que basarlo no en mi sufrimiento, en el sufrimiento redentor de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos no es un cambio de circunstancias, necesitamos cambio de corazones. Necesitamos hombres y mujeres regenerados, vean tantito, y necesitamos hombres y mujeres que actúen como regenerados. ¿Sí ven la diferencia? Si pedimos que el hombre venga a Cristo, necesitamos hombres que caminen como Cristo, implicando que este sufrimiento redentor de Jesús fue dado, esta es la razón por qué Cristo no vino a este mundo como un varón de 33 años y simplemente se apareció como el Terminator. ¿Recuerdan el Terminator? Arnold Schwarzenegger. Se aparece ya como varón adulto. Cristo pudo haber hecho lo mismo. La razón que él no aparece como de 33 años y simplemente va a la cruz es porque el hombre no necesita solamente perdón de pecados. El hombre necesita que la gloria de Dios encarnada en Jesús por 33 años sea puesta en el hombre. Por lo tanto, el sufrimiento tiene que ser imitado. ¿Sí? ¿No? Una vez más, el sufrimiento, no el mío, el de Cristo, tiene que ser
Soy salvo para ser semejante a Cristo en sus padecimientos. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, dice, y poder obtener el privilegio de unirme en sus padecimientos. Por lo tanto, cuando yo entiendo que de su redención, no fue simplemente para perdonarme, pero fue para yo imitarlo, su justicia puesta en mí, una persona que es justa delante de Dios, en un mundo que es injusto, va a experimentar sufrimiento. Pero en este caso, la combinación de ambos produce, ¿qué cosa? No la ausencia de padecimientos, ni inclusive yo diría esto, no garantiza disminuir los padecimientos. El punto no son los padecimientos, el punto es la gloria de la razón por qué sufrimos. La razón por qué estamos en este mundo, en el ministerio, por qué criamos hijos, por qué nos casamos, por qué eventualmente nos casaremos, por qué pastoreamos una iglesia, porque Él es la razón de todo lo que hacemos. Y en el contexto en el que estamos viviendo, necesitamos conocer la conversación con el apóstol Pedro. El tiempo se me acabó, ustedes tienen que ponerse de pie y van a orar conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos de antemano el sufrimiento redentor de Jesús, porque cuando estábamos muertos en pecado y nadie, absolutamente nadie, vio la necesidad de Isaías 53, el siervo sufriente, no consideraste la necedad de ese pueblo, no has considerado nuestra necedad, no has considerado la dureza de cerviz de nuestra generación, y tú tuviste a bien morir, derramar tu sangre y perdonar nuestros pecados. Y esta tarde estamos eternamente agradecidos de que no solamente nos ves como alguien que nunca ha pecado, pero nos has puesto en una posición mucho mejor que la que Adán tuvo antes de pecar, porque ahora somos familia tuya. No solamente nos diste a un sumo sacerdote, nos diste a un miembro de familia. Y tu Hijo, con su sangre preciosa, inocente, redimió y tiene la habilidad de redimir esta humanidad completa. Y vaya que somos muchos. Es por eso que en esta tarde queremos invertir el resto de nuestro fin de semana, el resto de nuestras conversaciones, el resto de nuestros ministerios como interinos. Que nuestra prioridad sea el preparar el camino para los que vienen detrás de nosotros, al entender que el sufrimiento no solamente es redentor, pero tiene que imitarse. Padre, permítenos ver el objeto del sufrimiento incrementar en cada hogar, en cada matrimonio. Permítenos ver la grandeza, la santidad, la majestad. Permítenos ver, Padre, la gloria de Jesús restaurada en su iglesia, donde podamos contemplar, Señor, hombres y mujeres dándose a sí mismos, solamente a ti, pero, Padre, entregándonos en redención de muchos. Te bendecimos, te agradecemos, Padre, el privilegio de pasar estos días juntos. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor.